El primer rayo de sol colorea de a poco la magia de mi naturaleza. Una gota de agua es la semilla vital de todo mi universo. La metáfora perfecta de mi riqueza y del viaje por mis regiones. Con ella se desata el espectáculo de la vida en todas sus manifestaciones. Eso que los seres humanos llaman biodiversidad. Yo soy el Valle del Cauca, el Valle de los Sueños. Ser un valle me ha permitido tejer enormes llanuras, pero también hermosas extensiones de océano. Ahí, en mi azul profundo, criaturas de mil formas desarrollan mecanismos fascinantes para alimentarse. El mangle sorprende con su compleja adaptación al ambiente salobre, arraigándose a la mezcla que ofrece el agua dulce cuando desemboca en el mar desde las montañas. Se convierte en despensa de la gran cadena alimenticia del océano. Una oleada de aves arriban puntualmente desde noviembre a buscar refugio del invierno, en el mejor lugar para gozar de vacaciones. Un lugar perfecto para estirar alas y renovar plumas. Todo es pacífico, hasta que un gran salto rompe el silencio. Más de 40 toneladas se elevan por el aire vallecaucano, caen contra la superficie del mar y generan explosiones de vida en la retina de los espectadores. Desde agosto subo el telón con la fuerza del océano impasible. Las artistas del sur llegan a presentarse ante el público expectante. Una función más allá de lo increíble. Baile, danza y canto. Ha empezado la temporada de ballenas jorobadas. Pero el agua es el elemento que lo llena todo de vida. No solo se junta en el océano, sino también en mis montañas. La niebla en los bosques dibuja otro escenario de vida. En el noroccidente de mi territorio existe un lugar que brinda una conexión única entre dos de las ecorregiones con mayor biodiversidad y más amenazadas de la Tierra. El Chocó biogeográfico y los Andes tropicales, sitios de importancia mundial, en donde la condición climática habitual ha cambiado las formas de vida. En él, las aves buscan alimento entre el follaje, esculcan hojas, revisan con sus picos ergonómicos las hendiduras de los árboles y usan espacios adecuados para sus interacciones sociales. Los monos aulladores son reconocidos en este lugar por sus imponentes sonidos. El eco de sus voces sacude la naturaleza interna de los visitantes. El sol transita por lugares imperceptibles de riqueza inigualable como mis ecosistemas propios de territorios secos. Los ecosistemas secos, aparentemente poco atractivos para la vista,
albergan otro encanto de mi naturaleza seca. Las especies que conviven en mis entornos solitarios han aprendido a aprovechar el uso de los elementos para asegurar el tenue equilibrio. Aquí conviven más de 1000 especies de flora, entre árboles, hierbas, arbustos, palmas, trepadoras y helechos. Es un ambiente seco con más de 200 especies de aves, una decena de especies de ranas, lagartos y serpientes. Lejos de ser una zona desértica, los espacios de poca lluvia son laboratorios de resistencia ante los cambios climáticos que se avecinan. En mis páramos se escucha el murmullo de los nacimientos de agua y el viento que golpea más fuerte. Arriba en las montañas reposa un mundo aislado que parece fundirse con el cielo. Este frío ecosistema es una fábrica de agua alimentada por la neblina que destila vida hacia el nacimiento de quebradas y ríos. El frailejón es el amo y señor de este lugar. Mis páramos son todo un milagro en las alturas que echa a rodar alimento de vida con total generosidad hacia mis valles. El degradé del atardecer se refleja en las ondas del agua. En esta majestuosa laguna termina el viaje por mis contrastantes ecosistemas. Este humedal es el más grande que tengo, con su ecosistema exuberante y diverso. Las madreviejas han tenido relación directa con las poblaciones de flora y fauna que las circundan. El caudal de mis ríos desborda sus aguas sobre grandes extensiones de mis llanuras y valles. Siempre ha sido así. El fenómeno de las inundaciones se repite de manera periódica. Es parte de la dinámica de los ríos. Las fuentes de agua crean humedales, ríos, zanjones, quebradas, madreviejas, lagunas, estuarios, embalses y ciénagas. La laguna es un gigante de agua, hogar de especies únicas, animales y plantas. Un ecosistema que permite a investigadores de todo el mundo estudiar las aves que la habitan y ejecutar actividades que ayudan a su preservación. Y este soy yo, un territorio atravesado por la maravilla de 5 regiones que escriben capítulos de vida con agua. Soy un valle que no solo es un valle, soy mar, soy montaña, soy bosque seco, soy páramo, soy río, soy la fuente inagotable de vida que se abre paso de tantas misteriosas maneras. Te alimento, te cuido, te protejo. Y eso ocurre gracias a que me alimentan, me cuidan y me protegen. Hay un grupo de seres humanos que lucha por mi espíritu vital, para que el agua siga recorriendo mis venas, para que mis latidos retumben generando vida en cada rincón. Gracias a ellos, las ballenas vuelven a ser madres. La niebla besa mis bosques y su silencio se rompe con la poderosa voz del mono aullador. Gracias a ellos y a su gente, aún existe el cactus que en la tierra árida alimenta a las aves, o el frailejón que fabrica agua en el helaje del páramo. Es por ellos que el cielo aún se puede reflejar cada mañana en el espejo de agua de mis lagunas. Estos hombres y mujeres trabajan de la mano junto a cientos de vallecaucanos comprometidos con la vida y conmigo, que soy su territorio. Me han entregado a través del tiempo 65 años, para que yo pueda entregarle al mundo muchos años más, para seguir siendo
el valle de tus sueños.